El miedo es una reacción que todos los seres vivos con cierto grado de raciocinio tienen como un mecanismo de supervivencia. Ha sido a través de los siglos un motor para la humanidad. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Es un motor porque usted imagine al hombre hace 6.000 o 7.000 años, cuando estaba a merced de una noche con la pura luz de la luna, de las estrellas y los ruidos que había a su alrededor por animales salvajes, por tormentas, por truenos, por erupciones volcánicas, por mil cosas que la naturaleza tiene y que el hombre no podía explicar, no podía entender, no podía comprender. El miedo llevó al ser humano a formar las primeras tribus, a juntarse unos con otros, a que varias familias comenzaron a vivir juntas, por miedo a los ataques de los animales, por miedo a los ataques de otras tribus humanas. Y ya que el hombre puso el primer estrato social, que fue la unión tribal, tuvieron que crear una clase militar para que protegiera los excedentes que tenían debido a su caza y a su recolección y posteriormente a la agricultura. Tuvieron que crear una clase sacerdotal que les buscara las respuestas que ellos no podían obtener por sí mismos, que les revelaran por qué el trueno, por qué la lluvia, por qué la erupción, por qué el oscurecimiento, por qué los eclipses, por qué se desbordaban los ríos. Tuvieron que crear esa clase sacerdotal por el miedo que ellos tenían. Son de las primeras bases de toda sociedad humana en cualquier parte del mundo, ya sea en América, ya sea en Asia, en África, en Europa, en los primeros asentamientos en Mohenjo-Daro, hoy el Valle del Indo, en Göbekli Tepe en Turquía, los sumerios, las civilizaciones de Mesopotamia, las civilizaciones del río Amarillo, todas han pasado por un progreso similar de construcción de la sociedad en torno al miedo, en torno a lo desconocido. Entonces el hombre es un ser que tiene miedo y ha tenido miedo y sigue teniendo miedo, y eso no cambia, y el miedo le lleva a buscar tal o cual respuesta. O sea, esto es algo normalmente natural. En el caso del COVID, que a pesar de que somos una sociedad sociológicamente hablando más moderna que las sociedades antiguas, el miedo nos sigue ganando y nos sigue llevando a pensar cosas como que esto es un plan de los gobiernos. He visto mucho eso, que los gobiernos están usando esto para manipularnos. Sí y no. Sí, porque a gobiernos como el de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en su momento les cayó súper bien para mandar a la gente a su casa y terminar con las protestas que estaban sucediendo. Pero de ahí a pensar que el COVID lo crearon los gobiernos, pues realmente no tiene algo lógico como para explicarlo. Todo ese tipo de teorías conspirativas dañan mucho más de lo que aportan. Por ejemplo, los que dicen que el COVID está ideado para controlar el crecimiento demográfico de la humanidad, y hay muchos millones de infectados, pero no es la peste negra, ni siquiera la gripe española. O sea, no tiene la mortalidad que a veces le quieren dar como para decir esto está hecho para diezmar a la humanidad. O sea, hay que tener en cuenta lo que significaría diezmar a la humanidad. Esto significaría que el COVID tendría que matar 700 millones de personas. Esto no tiene sentido, decir que el COVID está ideado para diezmar a la humanidad. El nuevo orden mundial, he escuchado muchísimo eso, de que el COVID y ya viene el nuevo orden mundial que van a establecer y se van a unir los gobiernos. Pues eso dieron mucho para lo de la vacuna en un tiempo récord, pero de ahí a que el nuevo orden mundial, eso el orden mundial es un tema muy rebuscado, no tiene un marco teórico que sustente esa hipótesis de que existe un grupito de personas que manejan todos los hilos del mundo, y los que más le adornan pues meten a los masones, los rosacruces, el priorato de Sion, y le adornan, es como un pastel de muchos colores y sabores, y entre más le adornan la teoría parece más atractiva, ¿no? Ese miedo que tenemos al desconocido y la falta
de investigar, pues es lo que provoca ese tipo de teorías, ¿no? Las vacunas, ese es otro ejemplo de cómo el miedo nos gana. Han surgido movimientos como los antivacunas. Eso ha provocado que enfermedades como la poliomielitis y otras tantas tengan rebrotes. Cuidado porque no es algo sano. Lo de las vacunas es toda una ciencia. Entre menos personas se vacunen, el escudo que creamos alrededor de los seres humanos, hablando inmunológicamente más débiles, se debilita. Entre más seres humanos vacunados haya, aquellos cuyo sistema inmune está deprimido son más protegidos. Es tan increíble el miedo del hombre y su negatividad a investigar que las personas prefieren tomar cloro, el clorito, a ponerse una vacuna. Eso es increíble. El poder de la mente humana y la superstición, porque este video también habla de superstición. La superstición se trata de creencias que no tienen ningún sustento. O sea, es tan supersticioso el que dice que una vacuna te mata como el que pone una herradura de caballo en la puerta para atraer o alejar la suerte. Es igual de supersticioso. Es creer más a lo desconocido en vez de buscarle una explicación, en vez de buscarle una lógica. Es increíble cómo la gente va construyendo cadenas mentales que afectan, a pesar de ver cómo la ciencia nos ha dado tanto. La ciencia no es una religión. La ciencia no es todopoderosa. Aquellos que creen que la ciencia es la respuesta a todo se le llama cientificismo. No, tampoco. La ciencia tiene carencia de respuestas para muchas cosas, pero se basa en un método que es prueba y error, repetición, y eso ha logrado que estés rodeado de tantas cosas, ¿no? Desde que tengas aparatos que te pueden medir la presión desde tu casa, hasta que tengas un celular, un GPS, una computadora, un Facebook en el que puedes compartir y despotricar y apoyar o atacar o tomarte tu foto. ¿Por qué negar que la misma ciencia te puede dar una vacuna? Ese miedo de la gente que nos ha dominado desde hace miles de años y que al principio fue sano, porque creamos una sociedad, creamos una estratificación buena o mala, pero ayudó a que surgieran las primeras civilizaciones. Ese miedo ha ayudado positivamente en muchos aspectos al ser humano, pero que ahora se nos voltea porque no lo sabemos ubicar y darle su valor real. O podemos caer en el otro extremo, el famoso sesgo optimista, aquellos que dicen: a mí no me va a pasar nada, yo me voy de fiesta, yo me voy a Acapulco, yo me voy de paseo, y fue y estuvo en las discotecas y en las playas y en los cines y pescó el virus y lo trae y lo reparte a diestra y a siniestra y no se da cuenta que es asintomático y anda infectando a otras personas. Es el sesgo optimista de que a mí nunca me va a pasar lo que le pasó al vecino, lo que le pasó al familiar, lo que le pasó al conocido. No, a mí no, a ellos sí, pero a mí no. Esa es otra manifestación errónea de la psique humana. Entonces, el miedo crea superstición cuando no es bien direccionado. Porque si la gente no se vacuna, deje usted todo el esfuerzo científico que ha conllevado en menos de un año estar en el punto en donde están ahorita las vacunas, deje eso, sino que debilitamos inmunológicamente hablando a toda nuestra especie, así de sencillo. Porque las pandemias son cíclicas. Ahorita tenemos el coronavirus, va a venir otra, y en 20 años va a venir otra, y en 100 años va a venir otra, y ahorita estamos con los virus. Espérese, no sabemos cuándo venga el golpe de las bacterias, que son mucho peores que los virus. Los virus no pueden vivir en tejidos muertos, las bacterias pueden vivir perfectamente en tejidos muertos, y el abuso de antibiótico que está haciendo nuestra generación nos va a pasar factura, porque las bacterias están creando una resistencia, y las pandemias por bacteria han sido casi igual o peores que las de virus, como lo fue la peste negra. Cuidado con la ignorancia. Creo que la ignorancia es la peor pandemia que puede sufrir la humanidad, y desgraciadamente hace 6,000 años le teníamos miedo a los rayos, a los temblores, a los huracanes, a los volcanes, y hoy le tenemos miedo a otras cosas que las deificamos igual, o construimos barreras de miedo y superstición peores que nuestros antepasados. El miedo bien usado nos ha dado mucho. El miedo mal usado, no como especie, nos ha quitado mucho. Cuidado
con la forma en cómo pensamos y con la falta de leer, de investigar, de documentarse. Eso también ya es otro tema importante. Y que se expande el amor como se expande el virus, y venzamos los miedos con cada suspiro, que ha llegado el momento de romper las cadenas. Tal vez es ocasión de resetear el sistema y volvamos a nuestro hogar. Y ahora tenemos tiempo de abrazar a los hijos y olvidemos la vanidad, que el dinero no puede reponer lo perdido, el tiempo que se ha ido. No dejemos que nos mate el olvido.